bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast de la Asociación Capitanes de Yates del Mediterráneo, un espacio donde vamos a analizar historias de la navegación que han dejado una marca en la historia y donde exploraremos los errores humanos y aprenderemos de las lecciones sobre liderazgo y responsabilidad en el mar. Hoy nos embarcamos en el relato del Costa Concordia, un crucero de lujo que terminó varado frente a la isla de Giglio el 13 de enero de 2012. Esto no fue una simple tragedia marítima, sino que fue un cúmulo de malas decisiones, arrogancia y negligencia. En este episodio nos centraremos en los momentos previos al accidente y sobre todo en la figura de su capitán, Francesco Schettino, un hombre que pasó de ser un comandante reconocido a convertirse en el protagonista de una de las mayores vergüenzas de la historia marítima moderna. Tenemos hoy aquí a los capitanes don Juan Valero y don Miguel Gómez. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Y para contarnos esta historia, nuestro capitán Miguel Cuenca. Miguel, bienvenido. Hola, David. Sí. Cuéntanos un poco, Miguel, cómo sucedió todo. Gracias, David. Mira, hoy vamos a analizar no solo lo que pasó aquella noche, sino también el contexto en que ocurrió. Para entender el desastre tenemos que entender quién era Schettino, cómo llegó a ser capitán del Costa Concordia y qué ocurrió en el puente de mando en los momentos cruciales de esa noche. Francesco Schettino nació en 1960 en Meta di Sorrento, una localidad italiana con una fuerte tradición marítima, y desde joven estuvo vinculado al mundo naval, tras completar sus estudios en el Instituto Náutico de Nápoles. Comenzó a trabajar en Costa en 2002. En 2006 ascendió al cargo de capitán del Costa Concordia. Fue un ascenso rápido. Muy rápido. Ello era debido al carisma y a la habilidad de navegación que tenía el mismo. Dentro de la compañía prácticamente se convirtió en un capitán con una experiencia, digamos, holgada, dado el esquema que tenía la propia empresa de contratos. Ahí realmente, como es una entidad privada, no sabemos las necesidades que le ponen a la marinería para el ascenso, los requisitos y demás. Pero la experiencia también viene con excentricidades. Schettino tenía fama de ser un comandante confiado, incluso temerario. Le gustaban las maniobras espectaculares, los acercamientos a la costa y las demostraciones arriesgadas. Dentro de la compañía tenía fama de ser un playboy. Le gustaba rodearse de mujeres jóvenes del puente de mando y mostraba un aire de superioridad que con el tiempo se convertiría probablemente en el peor de su enemigo. Seguramente habría un aura a su alrededor, ¿no? Así, sería una persona de estas carismáticas en ese momento, ¿no? El carisma mediterráneo en sí tiene ese aura, ¿no? El italiano probablemente lo acentúa bastante más. Y en este caso, dada su seguridad, precisamente, tal vez por haber conseguido un ascenso tan rápido, tal vez haber conseguido un ascenso tan rápido, siendo tan joven, llevar un barco de esas inevitablemente conlleva pues un margen de seguridad muy amplio que parece que habilita el que se puedan realizar todo este tipo de tropelías, porque no deja de ser una tropelía el que chicas que no deben estar en el puente de mando estén, simplemente por complacencia del capitán. ¿Pero esto había ocurrido en otras ocasiones o no? Pues se decía que disfrutaba de mucho glamour por ser capitán del crucero y que de la verdadera responsabilidad que conlleva ser capitán no estaba a la altura de estas circunstancias que estaban más que demostradas. Sí. Le gustaba la farándula, ¿no? Que hay dentro del propio crucero. Era un hombre encantador y con ese enorme ego tenía una tendencia a minimizar todos los riesgos precisamente por ese exceso de confianza. El 13 de enero de 2012, el Costa Concordia zarpa de Civitavecchia con más de 4.200 personas a bordo. La mayoría turistas en busca de unas vacaciones inolvidables. El puente de mando, Schettino, tiene un plan especial que es la de realizar un saludo en la isla de Giglio, es decir, acercar el barco a la costa para impresionar a los pasajeros, tanto a los pasajeros como a la población local. Cosa que no está permitida, realmente. No es algo que sea... Que no está permitida, pero no deja de ser una costumbre o una práctica no oficial
ni recomendada, pero que algunos capitanes la realizaban como una especie de tradición no escrita. Schettino ya lo había hecho con anterioridad. El problema es que esta vez decide acercarse más de lo normal. Un exceso de confianza, a lo mejor, por le conocía la maniobra. Un exceso de confianza por por la impresionar. maniobra o por impresionar, que puede ser una de las cuestiones que vamos a plantear ahora. Las dos teorías que se dan en este caso, ¿no? Incluso yo diría que hay una tercera, pero bueno, vamos a plasmarlo en dos teorías. Que una es la versión oficial, la de que quería rendir un homenaje a Antonello Tivoli, ex jefe de camareros de Costa Concordia, que era originario de la isla de Giglio, y se dice que en el puente de mando alguien incluso llegó a bromear con una entonación diciendo: Antonello, estamos en tu casa, ¿no? Sí, sí. Un homenaje a un compañero. Esa es una de las teorías, y la otra versión extraoficial es que quería impresionar a una persona en particular. Esta persona era Domenica Semortan, una joven moldava que estaba en el puente de mando aquella noche y que quedó demostrado que tenía o mantenía una relación con él en la embarcación. Bueno, ahí vamos a una de las irresponsabilidades de las que hablábamos antes, que es la de una persona que no debe estar en el puente, no corresponde. Pero estaba en el Tampoco estaba en el listado de pasajeros. O sea, era un polizón. Era polizón. Polizón que estaba en connivencia con el capitán del navío. Bueno, pues es una circunstancia un poco excesiva. Entonces no fue solo un error de navegación de lo que estamos hablando. Fue un exceso de confianza, un deseo de lucir y una subestimación total del riesgo. Sí. Muy bien. Cuéntanos un poco, Miguel, cómo sucedió todo, en cuánto tiempo ocurrió esta desgracia aproximadamente, cómo se desarrollaron los hechos. Realmente no hubo un transcurso de tiempo excesivo desde el momento en el que el barco Desde que se toma la... choca con las rocas. ¿Perdón? Desde que se toma la orden de la maniobra. Sí, a instantes a las horas, a las 21:39, el Schettino ordena la maniobra. El barco va a 16 nudos y se encuentra a menos de 500 metros de la costa. A las 21:44, el primer oficial... Eso es bastante cerca, porque aquí Este en tipo de la navío, sí. costa de aquí del Mediterráneo, que ponen las boyas a 200 metros, que la gente llega nadando, te dices, es relativamente muy cerca de la costa. Estamos hablando con un fondo de navío importante, ¿vale? Y estamos hablando de una zona costera rodeada de rocas. Estamos hablando de que hay una información, que luego hablaremos de la responsabilidad de los oficiales, de la oficialidad del navío, porque evidentemente toda esta información se puede contrastar en los medios del que dispone el navío para esa comprobación. Eso existe. Existe a nivel de velero, pues imaginar que a nivel de un crucero transatlántico de este calibre, estamos hablando de una embarcación que costó 450 millones de euros, que tenía 290 metros de eslora, 61 metros de alto, 13 cubiertas, contaba con 1.500 camarotes, 5 restaurantes, 13 bares, teatros, casinos, discotecas, piscina de natación, jacuzzis, circuito de running, un simulador de Fórmula 1 y un parque de atracciones. Madre mía, una mini ciudad flotante. La ciudad total. Joder. O sea, imagina este potencial a 500 metros de la costa. Y a 16 nudos. Y a 16 nudos. O sea, el desastre estaba asegurado. Estaba asegurado. A las 21:44 el primer oficial, Ciro Ambrosio, nota que están demasiado cerca y advierte del riesgo de Schettino. Pero este no hace caso. A las 21:45 el impacto. Ahora hay que imaginar que llevamos 4.229 personas a bordo. Estás ahí Y que este barco con tu mujer, prácticamente tus hijos. se va a frenar en seco. Imaginar la sensación, el ruido que tuvo que ser, porque hablamos de una brecha en el barco de 70 metros. El barco quedó varado, automáticamente varado. El empuje del barco, el tonelaje del barco, El frenazo del barco. Bueno, finalmente hablamos de 32 muertos, pudieron ser más. De hecho, fueron 32 muertos, 64 heridos y bueno, magullados. Prácticamente está. La sensación que se le queda a uno después de un desastre de este calibre, de una irresponsabilidad esta, es que no quiero ir en un crucero. ¿Por qué? Porque depende de la decisión de una sola persona y que esa persona puede tomar una mala decisión para ti y que esa decisión incluso no fue
no fue contrastada por la oficialidad para evitar ese riesgo. O sea, había muchas más responsabilidades aparte del propio capitán. Sí, pero Pero el capitán es el que manda la y en cabeza este pensante. caso es el que decide y es el que comete una de las grandes irresponsabilidades de llevar a una persona que no está siquiera en el pasaje. Lo que pasa después es un manual de todo lo que un capitán no debe hacer jamás en una emergencia. El barco este, ¿qué tonelaje de desplazamiento tenía? El barco tenía un desplazamiento de 114.500 toneladas. Casi nada. Bastante. Madre mía. Yo me imagino ahí estando yo como pasaje del propio barco con mis hijos, mi madre, mi abuela, y el momento ese en el que eres consciente de a lo mejor que está tu abuela en un camarote, tú estás con tus hijos cenando y el cómo coordinar, es que entiendo que hubiesen personas bueno, que se quedasen ahí. Vale. 32 personas que fallecieron. Sí, es que Tino no reacciona de inmediato, de hecho. Primero minimiza el problema y luego, cuando la situación se vuelve insostenible, en lugar de liderar la evacuación, desaparece del puente. A las 22:55 horas de esa noche se encuentra en un bote salvavidas. O sea, no estaba En en la el embarcación. peor momento, ¿no? Abandonó el barco. Claro, Vamos. imagina si el capitán del barco abandona el barco, o sea, ¿Qué se puede abandona esperar? el navío, el resto de tripulación, ¿qué cometido tiene? O sea, el de organizarnos, al ser el que pueda. Hay imágenes, se han dado imágenes, esto se puede comprobar porque está en internet, que el propio pasaje llegó a organizarse a sí mismo para hacer una evacuación ordenada. Entre ellos. El mismos, propio ¿no? pasaje. Claro, porque no había Claro. dirección ninguna. Imagina, como dice Miguel, que tú vas tranquilo con tu familia, con tus responsabilidades y de pronto se da esta situación y no tienes nadie que te diga vamos a salir por aquí, tranquilos, no os preocupéis, todo va a salir bien. O sea, tranquilizar al pasaje de alguna manera. Claro, tú confías en la responsabilidad de las personas, las que llevan el barco, las que Claro. Y además son los que tienen que transmitir confianza y seguridad Y los profesionales y que hay ahí, calma. claro. Pues lo que puedes hacer es entrar o dar nociones de pánico o de alarma dentro de lo que cabe y mantener. Vamos a hablar de toda la tripulación porque seguramente muchos de los mucho miembros de héroe la tripulación que se dedicarían a tranquilizar y organizar, pero no quien debía. De hecho, Pero no quien debía, claro. la Guardia Costera se da cuenta de que el capitán ha abandonado el barco y el oficial Gregorio de Falco, el puerto, le ordena regresar con la frase que ya es histórica. ¡Vuelva a bordo, carajo! ¿No? Pero es que Tino no vuelve. Vamos a ir a esta audición. Senta, io sono Di Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire un attimo, fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima di guai. Vada a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta?
No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Okay. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Però, ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Sono il comandante in seconda. Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristidis. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Guarda, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra che sto qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è alla deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene, comandante, sto andando. Vada, subito. Lo que acabamos de escuchar es realmente algo inestable para todo buen marino, ¿no? Es decir, que tú ya has perdido el control de tu embarcación, has perdido el control de tu vida cuando has decidido abandonar tus responsabilidades y alguien te está diciendo lo que tienes que hacer. Y no das un paso atrás, o sea, no vuelves hacia atrás para recuperar podría haber tenido la cabeza, ¿no? un instante de valor y haber dicho, Sí, tengo que, me he equivocado, ¿no? Voy a ver si vuelvo, a ver si... me tengo que encargar a ver de si puedo hacer esas algo, ¿no? mujeres, esos niños. Este audio es el que determinó la cobardía realmente de Schettino, porque hasta ese momento podríamos decir se ha quedado en el barco, haya cometido una irresponsabilidad, pero está en el barco y el capitán será el último que abandone la embarcación. Esto como dice el refranero español, que cuando se hunde el barco las ratas son las primeras en salir. Sí, en este caso la rata. En este caso práctico. No, más rata. 32 personas murieron aquella noche y la imagen de Costa Concordia semi-hundido se convirtió en símbolo de la incompetencia y la cobardía. En 2015, Francesco Schettino fue condenado a 16 años de prisión por homicidio por un delito de naufragio y negligencia consciente en relación con el delito de homicidio múltiple, 16 años de prisión acusado de una evacuación nocturna y caótica, abandonando el barco antes del rescate de las personas. 10 años por homicidio múltiple, 5 años por causar el naufragio y 1 año por abandonar a los pasajeros. Poco me parece. Solo en aquel banquillo, toda vez que los propietarios de Costa Crucero, una unidad de Carnival Corporación, pagaron cantidades millonarias a los afectados, a los pasajeros, y los demás oficiales, 5 que estaban acusados, llegaron a acuerdos con el fiscal para minimizar el efecto de sus penas. ¿Ha aprovechado el rato que ha estado en la cárcel? Lo ha aprovechado muy bien, toda vez que ha estudiado 2 carreras, la de Derecho y la de Periodismo, y se cree que la de Derecho fundamentalmente es para seguir defendiendo esa actuación que hizo, porque él piensa que fue un chivo expiatorio de la empresa y de la situación que él cree que lo generó. Y obtuvo esos beneficios por buen comportamiento. Lo que siempre va a quedar es que hubo un protocolo que falló a todos los efectos en la embarcación y que han quedado cubiertos de alguna manera las indemnizaciones, pero la imagen para la navegación es terrible. Es terrible. Y la imagen para Costa Crucero yo creo que también. El daño que tuvo la El compañía. daño que le ha hecho a la compañía, eso ha sido... Importante. Yo creo que sí. Importante. Genera lo que decíamos antes, la inseguridad es como un efecto inmediato, ¿no?
una imagen donde la gente intenta huir, donde la gente intenta escapar, la gente no sabe dónde colocarse, cómo salir. O sea, eso es un perjuicio para la empresa y terrible. Abandonar el barco ante una emergencia. O sea, al final es como... Claro, al final... ¿Qué tipo de personal tienes a cargo de un navío como este? O sea, un navío que costó 450 millones de euros construirlo, Claro, y estamos hablando de que sacarlo del mar ha costado 1.200. Madre mía. El agujero que ha dejado el desastre este económico para la propia empresa tiene que ser brutal. No solo en consecuencias, en multas, sanciones, en limpieza, sino luego además en ventas posteriores, ¿no? Imagino que... Hombre, nunca sabremos a ciencia cierta, como seres humanos, la exactitud, todas las circunstancias que se dieron en ese momento, en la navegación, en ese momento, en el choque, los sentimientos de las personas, el flujo y reflujo de nerviosismo que sufrió la tripulación, que también se vio envuelta en una situación que no deseaban, ¿no? Ni siquiera creo que él deseara pasar por lo que pasó, o por lo que ser el único culpable realmente, el que ha quedado como único culpable. Responsabilidad. Exceso de confianza. Sí, cosa que no puedes hacer nunca. O sea, sentirte más listo que el mar, porque al final el mar te lo devuelve. La norma se ha agudizado en su dureza. O sea, es cierto que ahora prácticamente en todos los países que administran este tipo de viajes y tal, la seguridad ha cambiado. O sea, ahora ya no se permite este tipo de acercamientos. Se han puesto unos límites mayores, pero no se permiten. O sea, ahora ya no hay tradición que valga que justifique un acercamiento. El riesgo que puede correr. Sí. Y porque el barco no se hundió, porque se quedó escorado ahí tocando el fondo, porque si se llega a hundir, seguro que 32 no habría sido muchísimo más. La tragedia habría sido, hablaríamos de cientos. Mucho mayor. Miguel. Bueno, pues muchas gracias por contarnos y leccionarnos sobre el Costa Concordia, que fue un caso bastante famoso y bastante comentado en todo el mundo naval. Y bueno, al final la arrogancia, la falta de disciplina y la negligencia, sepan ustedes que pueden ser fatales en el mar. Un capitán no es solo alguien que navega un barco, sino que es un líder que debe tomar decisiones difíciles y en momentos críticos. Bueno, esto ha sido todo, nuestro primer podcast de la Asociación Capitanes de Yate Mediterráneo. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos pronto. Y recuerden que en el mar cada decisión cuenta. Si les ha gustado el contenido, por favor suscríbanse al canal y denle a todas las campanitas para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos.